Hola, 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 hola amigos, bienvenidos a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Qué alegría volver a encontrarnos como cada jueves con nuevos temas, siempre de temática sefaradí, pero los temas no se agotan como van a ver dentro de un rato. Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos. Nos da siempre mucho gusto encontrarnos aquí con propuestas nuevas y que a ustedes les interese, claro que sí. Pero primero les tenemos que contar lo que va a venir. Por supuesto, siempre recordándoles que las colaboraciones son siempre bienvenidas, no solamente las económicas, que si vienen, por supuesto, está muy bien, los que quieran hacer aportes a través de PayPal o los que están en Argentina con Mercado Pago, transferencia bancaria, puede ser en Argentina, pero también tenemos internacional para Europa, para Estados Unidos, eso es bienvenido, pero no solo eso. También cuando ponen me gusta, cuando se suscriben, todo eso es gratis y nos viene muy, muy bien, no solo porque permite ingresar más, sino especialmente porque permite que YouTube difunda más los programas y por supuesto lleguemos a más gente, que en definitiva es lo que más nos interesa, porque todo lo que hacemos es sin fines de lucro. Ni nosotros cobramos nada, ni los conferenciantes cobran nada, nadie cobra nada, todo el dinero que entra es solamente para sostener la plataforma, para hacer los mailing, todos los gastos que tienen que ver con la tecnología en realidad. Así que ya saben, el me gusta ya alcanza y es buenísimo. Así que vamos directamente a lo que tenemos este domingo, Lili. Sí, este domingo en nuestra actividad en Ladino, esta vez será en Jaquetía, Encontros de Aljad, Piutín para fiestas y alegrías, recogidos y cantados por Moshe Bengio. Esto será en vivo con Alicia Cisorraz. Ella representa a la página Voces de Jaquetía y tendrá como invitado a Abraham Bengio, hijo de Moshe, que es quien nos brindó la posibilidad de escuchar estos piutim de la voz de su padre. Así que imperdible. Y si no saben lo que es Piutín, bueno, vengan el domingo y se van a enterar que son Piutín, van a encontrar unas joyas de la música litúrgica, digamos. Y el jueves que viene, El jueves que viene tenemos la presentación del libro Tiempo de Sombras. En vivo estaremos con su autor, Luis Miguel Morán, licenciado en Filosofía y Letras, Historia y escritor. Él nos va a contar de qué se trata esta obra que toma diferentes tiempos en la historia judía y en la historia sefaradí. Así que los invitamos a conocer sobre este libro. y para hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros que nos va a hablar sobre la genealogía sefaradí y su impacto en mi identidad. Esto es Pedro Mota y se los voy a presentar en pocas palabras. Pedro es abogado, alumno del curso intermedio de ladino en la Escuela de Oxford de Lenguas Judías Raras. Es exdirector jurídico del Centro Israelita de Río Grande do Norte y alumno de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Él hizo una búsqueda personal sobre su genealogía y de eso nos va a hablar en este encuentro. Hola Pedro, bienvenido. Hola Liliana, hola Marcelo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros hoy. Cuando hace bastante tiempo nos enteramos de la historia de Pedro, dijimos, merece ser comunicada. Realmente, yo creo que además más de uno se va a ver identificado en Pedro. Va a ser fabuloso y además les aclaro que a pesar de su perfecto castellano, él está en Natal, en Brasil. Sos brasilero, ¿no, Pedro? Sí, soy brasileño, Sí, sí. sí, brasileño. Así que a pesar de ese excelente español, la verdad que lo hablas muy bien. Bueno, Pedro, te dejamos con la gente a ver y nos cuentas a ver esta historia tan fabulosa que tienes para contarnos. Perfecto, Marcelo, Liliana, muchas gracias. ¿Puedo compartir? Perfecto, que está muy bien. Pues muchas gracias, Liliana y Marcelo, también a toda la gente que está aquí hoy con nosotros. Sean muy bienvenidos.
Bueno, es un honor para mí estar aquí en Caminos de Sefarad. Tuve la oportunidad de compartir mi historia en ladino y los encuentros de Al-Hal, y ahora con mucha alegría tendré el placer de compartir en castellano con vosotros. Bueno, espero que no me cambie el ladino con el castellano, pero ya veremos. ¿Quién soy yo? Primeramente, quiero presentarme a vosotros. Tengo 26 años, nací y crecí en Natal, Brasil. En la universidad estudié Derecho y trabajo como abogado. Ahora mismo estoy estudiando para la carrera diplomática, que es la carrera, el proyecto profesional que quiero seguir, y esto se debe mucho por mi interés por la historia. Desde niño tengo gran curiosidad por los eventos del mundo, por la historia del mundo, pero también por las historias de las personas que conozco. Creo que la historia de cada uno de nosotros nos hace únicos e interesantes. Bueno, además de esto, a mí me gusta mucho la música, los idiomas y los deportes. Toco la guitarra desde los 10 años y en mi tiempo libre suelo correr. Por los idiomas, estudié en la escuela inglés y castellano y durante la universidad estudié el francés. Ahora me dedico a estudiar ladino en el curso intermediario de la Universidad de Oxford y estoy haciendo Ulpan de hebreo. Bueno, ahora que ya nos conocemos un poco, vamos a la próxima pregunta. Papá, ¿de dónde vino nuestra familia? Como os dije, la historia me interesa mucho desde niño y saber de dónde vinieron mis parientes y abuelos era una pregunta constante en mi vida. Yo me preguntaba, si es importante aprender la historia del mundo, ¿por qué no aprender la mía? Cuando niño, yo pasaba todos los veranos en el pueblo de mis abuelos. Es un pueblito chico dentro del estado de Ceará, aquí en Brasil, que tuvo colonización portuguesa y holandesa, y donde parece que el tiempo no cambió mucho las cosas. Todavía hay casas que son de los tiempos de la colonia, como podéis ver aquí en la foto, caminos de tierra y todo esto. Es como leer la historia. Desgraciadamente, mi familia no tenía muchos datos precisos de nuestros antepasados, no más que el nombre de algunas personas y que éramos descendientes de portugueses y holandeses que colonizaron esta región. En este tiempo, como era muy joven, yo no tenía modo de investigar la genealogía y la historia de mis abuelos. Solo podía demandar a mi familia lo que sabían ellos. Pero cuando empecé la universidad, en 2015, a los 18 años, encontré más recursos en línea y mismo también estaba más maduro para investigar de forma más científica la historia de mis antepasados. Fue cuando empecé a estructurar mi árbol genealógico, añadiendo lo que encontraba en registros públicos, libros, datos que me pasaban mis padres, abuelos, tíos. Bueno, también me metí en las páginas electrónicas y comunidades de gente que investigaba antepasados del norte y este de Brasil. Y aquí es cuando encontré un artículo de un tío bisabuelo mío, escrito en 1910 para el Instituto Histórico y Geográfico del Estado de Río Grande do Norte, en el cual describía con detalles los lugares donde había morado la familia de mi padre y el nombre de mis antepasados hasta la sexta generación. Este documento fue muy importante porque en aquel entonces yo solo tenía informaciones hasta mi cuarta generación. Con los nombres y apellidos de mis abuelos de sexta generación, tenía ya nuevas personas que investigar. Y es durante esta investigación que encuentro el nombre de Florencia Nunes da Fonseca en un libro intitulado Aconteceu na Capitania do Rio Grande, de Olavo Medeiros Filho, donde hay un capítulo sobre la cristiana nueva, Florencia Nunes da Fonseca, contando al punto detalladamente su vida y familia hasta llegar a María de Valença y Antonio da Fonseca Rego, que eran sus ascendientes y gente arrestada y condenada por la Inquisición portuguesa. Bueno, aquí en esta diapositiva podéis ver fotos de los procesos inquisitoriales de María de Valença y Antonio da Fonseca Rego, que están disponibles en línea en la página del Archivo Nacional Torre do Tombo de Portugal. Y aquí también están en los comentarios de esta conferencia. A la derecha, la certificación de mi árbol genealógico y descendencia directa de María de Valença y Antonio da Fonseca Rego
por la comunidad israelita de Lisboa. Así que enseguida me metí a investigar lo que era la Inquisición portuguesa, porque no sabía de qué iba esto. En la escuela se hablaba muy superficialmente sobre las persecuciones religiosas en Europa, y en mi familia nadie nunca me había dicho nada. Por lo tanto, fue después de meterme a investigar quiénes eran María de Valencia y Antonio, que supe por primera vez que parte de mi familia había sido juzgada y condenada por la Inquisición. Por ejemplo, un libro muy importante es del Dr. Bruno Feitler, intitulado Inquisición, Judíos y Cristianos Nuevos, Nordeste, siglos XVII y XVIII, que fue su tesis doctoral en la École des Études Sociales de París y la obra principal y más profunda que encontré sobre Ambrosio Vieira y sus descendientes. Ambrosio Vieira fue un cristiano nuevo, de origen judío portugués, que vivió en Brasil en el tiempo de las colonizaciones portuguesa y holandesa. María de Valença y Antonio da Fonseca Rego, los que mencioné hace poco, eran sus bisnietos. Es muy importante este contexto histórico porque Brasil, que era colonia del Reino de Portugal, tenía casi todo su territorio de la época conquistado por los holandeses desde 1630 hasta 1655, y este periodo tuvo mucha importancia no solo para la historia de colonización de Brasil, pero también para la historia de esta parte de mi familia. He de decir que esta investigación corresponde solamente a la rama de mi padre. Empecé por esta rama porque tenía más información disponible. Después encontré en la parte de mi madre antepasados judíos conversos, pero no voy a hablar de ellos hoy porque el árbol genealógico de mi madre aún aguarda la certificación de la comunidad israelita de Lisboa. Así que, por cuestión de honestidad intelectual, solo voy a hablar de la parte de mi padre, de la cual tengo documentos y fuentes certificados por la comunidad israelita de Lisboa, por genealogistas y por investigadores. Pero volviendo, con la información de estos libros que podéis ver en la pantalla y de otros que encontré a partir de estos, llegué al antepasado Ambrosio Vieira, que es mi antepasado directo en 11 generaciones, que nació en Portugal y se vino a Brasil en la época de la colonización, un poco antes de la conquista holandesa. Al investigar la historia de Ambrosio, me quedo impresionado. Cuando metí su nombre en Google, vi libros y más libros publicados que mencionaban su nombre y contaban su historia. Un ejemplo es el libro escrito por el Dr. Bruno Feitler, que hablamos hace poco, y que está publicado por la Leuven University Press en francés, y el cual podéis acceder gratis en línea en Google Books. También hay un enlace para este libro en los comentarios de esta conferencia. Bueno, pues es la historia de Ambrosio Vieira y sus descendientes la que quiero compartir con vosotros hoy. De acuerdo con el Dr. Bruno Feitler, Ambrosio fue casado con Joana do Rego y juntos tuvieron 3 hijas y un hijo, María da Fonseca, Clara Enríquez, Isabel Enríquez y Luis Núñez da Fonseca. Todos nacieron en Portugal y llegaron a Brasil entre los años 1620 y 1630. El Dr. Feitler nos cuenta que en 1673 hay noticias de que Ambrosio llegó a Brasil huyendo de la Inquisición. En denuncias inquisitoriales se dijo que Ambrosio viajó con el San Benito metido en su equipaje. El San Benito es la vestimenta que indicaba que él ya había sido condenado por la Inquisición. Aquí podéis ver una imagen generada por la inteligencia artificial Midjourney, que nos permite visualizar más o menos la apariencia de la facha de Ambrosio Vieira y su familia en aquel entonces. Ambrosio era productor de azúcar y moraba con su familia en la capitanía de Paraíba. En esta conferencia vais a encontrar otras imágenes generadas por la inteligencia artificial con el objetivo de hacer sentir un poco más cerca la historia, así que metí una estrellita debajo para dejaros saber cuáles imágenes son generadas artificialmente y cuáles son hechas por humanos. Volviendo a Ambrosio y su familia, está confirmado en los cuadernos de la Inquisición
que ellos frecuentaban una sinagoga encubierta en la región de Paraíba, Brasil. Está registrado que Ambrosio, sus hijas, hijo, yernos y demás hacían tefilá, la reza, con libros en español y para aquellos que sabían en hebreo. También consta que Ambrosio hizo dono de azúcar para los judíos pobres en Holanda. Aquí podéis ver un ejemplo de un sidur copiado en Recife por Yuda Macabeo en el año de 1650 o en el 10 de Adar de 5410, que está en línea en la biblioteca Etz Haim de Ámsterdam. Ya puede ser que fuera con libros como este que Ambrosio y su familia hacían tefilá. Es de la misma época. Pero antes de profundizar la historia de Ambrosio, es importante hablarnos un poco más del contexto histórico. El territorio actual de Brasil fue encontrado oficialmente por los portugueses en el año 1500 y según el Tratado de Tordesillas de 1494, la mitad oriental de Brasil era portuguesa y la mitad occidental de Castilla. En 1521, con el Tratado de Zaragoza, portugueses y castellanos dividieron entre sí el resto del mundo, incluyendo los territorios del Pacífico. Como ya sabemos, en el siglo XVI, en Europa, los reyes católicos de Castilla intentaron uniformizar la religión del reino, muy influenciados por la reconquista católica sobre los musulmanes, lo que pasó en el año 1492, el mismo año de la expulsión de los judíos de Castilla. Por presión política, como seguramente sabéis, en 1496 Portugal también decretó la expulsión de los judíos y justo después la conversión forzada, incluso con la captura de niños judíos para que fuesen creados por familias cristianas. En 1536, la Inquisición fue formalmente instituida en Portugal y en todos sus territorios, incluso Brasil, y solo terminó oficialmente en 1821. Así empezaba el intento de uniformización de religión que también fue impuesto a Brasil con el envío de inquisidores a la colonia portuguesa. ¿Y cómo llegaron los holandeses aquí en Brasil? Pues en 1578, el rey Don Sebastián de Portugal muere en la batalla de Alcácer Quibir y como no tenía hijos, hubo una crisis en la sucesión del reino que terminó con Felipe II de Castilla, ocupando también el trono portugués. Este tiempo se llamó la Unión Ibérica, de 1580 a 1640. Los Países Bajos, donde también se incluye Holanda, ya guerreaban por su independencia del Reino de Castilla, en la guerra que tarda 80 años, y que se mezcla con uno de los conflictos religiosos más sangrientos de la historia de Europa, la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. Por lo tanto, como los holandeses estaban en guerra con Castilla en el siglo XVII, Brasil, que era colonia de la Unión Ibérica, era también enemiga de Holanda. Ahí es cuando Holanda decide invadir Brasil en el año 1624 y solo va a lograr 6 años después, conquistando los territorios de la costa noreste de Brasil, de donde habla ahora, con excepción del estado de Bahía, donde está la capital Salvador, que puede ser que conozcan. Este dominio holandés tardó casi 25 años. Después, en el año 1654, los portugueses reconquistaron a la colonia. Solo para enseñar aquí, en este mapa podéis ver todo el espacio que fue dominado por los holandeses y justo aquí abajo está Bahía, que fue el único actual estado de Brasil que no fue conquistado por los holandeses y donde después empezó la reconquista portuguesa. Bueno, durante este cuarto de siglo, bajo los holandeses, la comunidad judía de Brasil vivió uno de sus momentos más importantes, cultural y económicamente hablando. Como los holandeses permitían libertad de religión a los judíos en Recife, en el año 1636, nació la primera comunidad judía de las Américas, la comunidad Kahal HaKadosh Sur Israel,
y también la primera sinagoga de las Américas, inspirada en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, que es la Talmud Torah, que fue construida en esta misma época y que aún hoy se puede visitar. La sinagoga Kahal Tzur Israel tiene un museo en Recife, donde los historiadores reconstruyeron una sinagoga para enseñar la arquitectura de su tiempo. En esta época, el 40% de la población libre de Recife era judía, y por eso que se formó una comunidad oficial con todas las instituciones judías: sinagoga, cementerio, Havra Kadisha, yeshivot, fondos de tzedakah, etc. Mismo viajó desde Brasil, desde Ámsterdam a Brasil, el rabino Itzhak Aboab da Fonseca, quien compuso el primer piyut, el primer poema litúrgico. Ahí está el tema de la conferencia de domingo, de Encuentros del Hab. Pues el primer piyut de las Américas, el Mica Moja, fue compuesto por Itzhak Aboab da Fonseca. Otros jajamim vinieron, como Moisés Rafael de Aguilar, quien también escribió importantes drashot, los sermones, y piyutim, esos poemas litúrgicos, en Brasil y en Ámsterdam. En breve, el siglo XVII hizo de Brasil un lugar de condiciones peculiares, una colonia de la Unión Ibérica, por lo tanto bajo la Inquisición, que después pasó al dominio de los holandeses, que eran luteranos o cristianos reformados, pero que dejaban libertad religiosa a los judíos, y estos hicieron en Recife una importante Keilah. Aquí podéis ver fotos, por ejemplo, de la calle de los judíos en Recife, que hoy se llama Calle del Bom Jesús, y que es donde está situada la sinagoga Kahal Tzur Israel, que se puede visitar. Una foto de Mauricio de Nassau, un importante gobernador holandés aquí en este periodo. Y bueno, fotos de la Talmud Torah, de Itzhak Aboab da Fonseca, y también la parte interna de la sinagoga Kahal Tzur Israel en Recife, que es bellísima y recomiendo que todos puedan visitar un día. Bueno, pues este contexto es importante para entender más o menos cuál era el ambiente en que pasó la historia de Ambrosio Vieira. Ambrosio llegó a Brasil un poco antes de la conquista holandesa, vivió en Brasil colonial bajo el dominio de los holandeses y fue a morir antes de 1649, cuando la familia salía de Paraíba a Pernambuco, huyendo de la reconquista portuguesa, por lo tanto de la Inquisición. En Pernambuco, los hijos de Ambrosio se casaron con parientes que vivían allí, que eran llamados Valença Caminha. Sus apellidos eran Valença Caminha. Y es en este momento que se abre una división en la familia: unirse a la comunidad oficial de Recife o permanecer en la comunidad encubierta, en la sinagoga encubierta. Dr. Bruno Feitler nos cuenta que de una banda, Ambrosio no quiso hacer el Brit Milá, la circuncisión, por miedo de que Castilla reconquistase la colonia y volviese a la Inquisición. 3 de sus hijos, Clara, Isabel y Luis, tampoco no se unieron oficialmente a la comunidad Kahal Tzur Israel, siguiendo con su judaísmo encubierto, lo que incluso estaba defendido en las askamot, en las reglas de la Keilah oficial Kahal Tzur Israel. Pero de otra banda, con la hija María de Fonseca, fue distinta, la situación fue distinta. Ella se casó con Baltasar da Fonseca y juntos se unieron oficialmente a la comunidad Kahal Tzur Israel. El frei portugués Manuel Calado, que vivía en Recife en esta época, registró en su libro, que es un libro antisemita, El valoroso Lucideno e Triunfo da Liberdade, publicado en 1648, que Baltasar da Fonseca y su hijo hicieron públicamente el Brit Milá. Antonio Gonçalves de Mello dice en su libro Gente da Nação que el rabino Itzhak Aboab da Fonseca también era moel. Y esto enseña un poco la dinámica de la época de las personas que se hacían públicamente judías y las que quedaron encubiertas. Y por lo tanto, esta parte de la familia, principalmente María y Baltasar, oficialmente se une a la comunidad, y Baltasar y su hijo hacen Brit Milá de forma pública, al punto de este frei registrar en su libro, en su obra.
Lo que pasa después para María da Fonseca y Baltasar es maravilloso. Baltasar cambia su nombre y apellido para Samuel Belillos o Joseph Belillos. Con María da Fonseca tuvo al menos 2 hijos, Daniel y Sara. Daniel Belillos se casa con Judith Aboab da Fonseca, que era hija del rabbi Yitzhak Aboab da Fonseca. Sí, gente importante. Baltasar era un mercader de los más prósperos de todo Pernambuco. Un ejemplo es que fue él quien mandó construir el primer puente de Recife en el tiempo de Mauricio de Nassau, lo que seguro fue uno de los primeros puentes de Brasil o de las Américas. Poco antes de la reconquista portuguesa, Baltasar muere en Recife. Con la reconquista, en el año 1654, se hace un acuerdo para que los judíos de Recife puedan salir sin que fueran muertos o arrestados. En este momento, María da Fonseca y su hijo Daniel Belillos, bien como su nuera Judith da Fonseca y todos los miembros oficiales de la comunidad Kahal Sur Israel regresan para Ámsterdam. Un dato interesante es que una de las naves que salen de Recife no va para Ámsterdam, sino para Nueva Ámsterdam. Y estos judíos van a ser parte de la fundación de la ciudad de New York. Para más detalles sobre este tema, recomiendo el libro De Recife para Manhattan, Los judíos en la formación de New York, de Daniela Levy. En Ámsterdam, Daniel Belillos se tornó rabino de la sinagoga Talmud Torah, la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Fue el responsable por hacer la drashá, el sermón, en homenaje a su suegro, Yitzhak Aboab da Fonseca, cuando este murió en 14 de Nisan de 5453, que es el 20 de abril de 1693. Su drashá se encuentra en el libro Sermones Pregados por Rabbi Daniel Belillos en la sinagoga Talmud Torah y dedicados a la noble congregación, que está disponible en Google Books y también en la página en línea de la Biblioteca Nacional de Israel, y que también Marcelo tuvo la preocupación de disponibilizar para vosotros en los comentarios de esta conferencia. Muchas gracias, Marcelo. Daniel y Judith Belillos mueren en Ámsterdam y están enterrados en el cementerio portugués Bet Haim en Oudkerk aan Amstel, en Ámsterdam. Aquí podéis ver una foto de la tumba, aquí a la derecha, es una foto real, no es inteligencia artificial, es la foto real de la tumba de Rabbi Daniel Belillos y su certificado registrado por el cementerio Bet Haim, aquí, justo a la derecha de su tumba. Ya puede ser que María da Fonseca haya muerto también en Ámsterdam. Encontré una tumba con el nombre Michal Belillos, registrada por el cementerio, y pregunto de mí para mí si esta es su tumba de verdad, pero con nombre y apellidos cambiados, que era algo muy común en esta época. Pero esto ya es un tema para nuevas investigaciones. Aquí también podéis ver una imagen de inteligencia artificial, la que está con la estrellita abajo, de una forma de cómo puede ser que fuera el Rabbi Daniel Belillos y su familia en Ámsterdam. Aquí justo a la izquierda, Daniel, con su esposa, su suegra, sus hijos. Esta parte que acabamos de hablar es la de los que se unieron oficialmente a la Keilah y que fueron para Ámsterdam después de la Reconquista. Pero, como hablamos antes, una parte quedó en Brasil, en la colonia, y no se unió oficialmente a la comunidad, quedaron en la ocultación. Por lo tanto, ¿qué pasó con estos que quedaron en Brasil? Ellos tornaron a Paraíba y enfrentaron acusaciones de la Inquisición por la práctica de judaísmo, primeramente en 24 de febrero de 1673. Sobre todo Luis y Clara eran muy sospechosos por ser hijos de un sanbenitado, que era Ambrosio Vieira, y hermanos de una judía que se fue para Holanda, con denuncias de que se reunían para Shabbat y usaban nombres distintos en casa. Sin embargo, en este primer momento, la Inquisición no hizo más que interrogarlos, lo que enfadó a los malchines, los denunciantes. 50 años después, la Inquisición vuelve a Paraíba. En el año 1720,
va a empezar una época de visitas inquisitoriales en Paraíba, con la participación del obispo Don José Fialho y el cura Gonzalo de Gouveia Serpa. Los descendientes de Ambrosio y sus parientes cercanos son denunciados una vez más por gente que vivía en las casas de hacer azúcar, que en portugués llamamos de engenhos, en los engenhos, la gente que vivía en estos engenhos. En 22 de diciembre de 1728 fue determinado en Lisboa el orden de prisión contra 20 descendientes de Ambrosio y comunicada a la gente de la Inquisición en Olinda, el señor Antonio Borges da Fonseca. Debido al número de personas que debían ser arrestadas, el agente tuvo de organizar una operación de detención con guardias locales en Paraíba y solo en marzo de 1729 lograron capturar 16 personas de la lista. Ellos quedaron arrestados en estas casas de hacer azúcar, en estos ingenios, y fueron transportados para Recife, y de Recife fueron mandados para Lisboa para ser juzgados delante del tribunal inquisitorial. Aquí podéis ver una foto del libro del doctor Bruno Feitler, en que pone todos los procesos de los descendientes de Ambrosio, que están en el Archivo Nacional Torre do Tombo. Todos los procesos están aquí relacionados en su obra. Aquí, justo encima, arriba, hay una parte también de uno de los procesos inquisitoriales en la que consta la denuncia de que Ambrosio era un sanbenitado y que vino a Brasil ya condenado por la Inquisición portuguesa. Y aquí a la derecha, una foto, una imagen de inteligencia artificial que nos enseña cómo podría ser este momento, este episodio de la captura de los descendientes de Ambrosio en el año 1729. Esta parte del transporte para Lisboa fueron 3 meses de viaje en naves distintas y por esto los descendientes llegaron a Lisboa también en fechas distintas. El primer que llegó en el 6 de octubre de 1729 y el último descendiente llegó en Lisboa casi 2 meses después. Durante el viaje, algunos de los descendientes van a morir debido a las malas condiciones, las condiciones precarias del viaje, la cantidad de enfermedades que tenían en estas naves. Por eso hubo descendientes que antes mismo de llegar a Lisboa murieron. Por lo tanto, de las 16 personas arrestadas en 1729 y que fueron llevadas a Lisboa, solo quedaron 14. 10 tuvieron sus confesiones aceptadas por los inquisidores. Esto es, que los inquisidores consideraron sus confesiones detalladas, mencionando nombres de otros parientes y datos concretos. Estas 10 personas fueron condenadas en el auto de fe de 17 de junio de 1731, delante del rey Don João V y sus hermanos en la iglesia de San Domingos en Portugal, a la sentencia de cárcel, uso perpetuo de San Benito y el confisco de todos sus bienes. Este fue el caso de María de Valença y Antonio da Fonseca Rego, que son mis antepasados en línea directa y de los cuales hablamos antes. Este no fue el caso de Guiomar Nunes, hermana de Antonio da Fonseca Rego y prima legítima de María de Valença. Guiomar Nunes no confesó su judaísmo y no aceptó las denuncias de los inquisidores. El problema es que los otros 10 que confesaron, incluyendo su madre, su hermano y otros parientes, confirmaron el judaísmo de Guiomar. Resultado, en el 26 de abril de 1731, los juzgadores de la Inquisición condenaron a Guiomar a la hoguera por herejía. Aquí a la izquierda podéis ver una foto de un sanbenitado, de lo que sería un sanbenito, un sanbenitado en un juicio de la Inquisición. Después un auto de fe, como eran hechas las entre comillas, celebraciones o como hacían estos autos de fe y estas declaraciones de sentencia. Y aquí también María de Valença, con una imagen aquí de inteligencia artificial, podéis ver con la estrellita abajo, cómo podría ser María de Valença en una cárcel
en Portugal. Así, mis amigos, que en el mismo día, en el mismo auto de fe de la Inquisición que condenó a los parientes de Guiomar a la cárcel, San Benito y confisco, condenó a Guiomar a la muerte en la hoguera. A las 10 horas de la noche del día 17 de junio de 1731, el Consejo General confirmó la sentencia y asesinó a Guiomar Núñez, que fue muerta con otras 11 personas. Después de estrangularla, su cuerpo fue puesto en la hoguera y sus cenizas fueron dispersadas. Delante de la iglesia de San Domingos, en Lisboa, hay hoy un monumento chico en memoria de los muertos en el pogrom de 1536, y es posible que haya sido el local en que también hubo lugar las muchas ejecuciones de la Inquisición, incluso la de Guiomar Núñez. Y aquí tenemos fotos, representaciones, estas son de verdad, hechas por humanos, de cómo eran estos actos horribles de la Inquisición, que llevaban la muerte de personas en la hoguera, algunas quemadas vivas, otras quemadas después de muertes. Y estos trágicos momentos están registrados aquí, y es importante también para que no olvidemos estos momentos horribles de la historia. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues los descendientes de Ambrosio, los que quedaron arrestados en Lisboa, sin bienes y sin apoyo de nadie, quedaron ahí, quedaron en Portugal. Al mismo tiempo, la Inquisición trataba de arrestar a otros parientes en Paraíba, aquí en Brasil, que consiguieron huir de la captura de 1729 o que aún no habían sido denunciados en aquel entonces. Entre estos nuevos arrestados estaba Simão Rodrigues da Fonseca, que era hijo de María de Valença y Antonio da Fonseca Rego, y que fue llevado a Lisboa en 1736, confesando su judaísmo en una única sesión inquisitorial en el día 6 de agosto de 1736, siendo condenado en el 1 de septiembre de 1737. A la salida de la cárcel, Simão se reencuentra con su madre, María de Valença, quien estaba hospedada en la casa de la pareja Pascua dos Ríos y André Méndez da Silva, que eran cristianos nuevos y que vivían en la Estrada de Santana, cerca del Palacio Estaus, que era el palacio de la Inquisición, situado en la parte norte de la Plaza de Rocío, donde hoy es el Teatro Nacional Dona María II en Lisboa. Pascua era de Covilhã, Portugal, y André de Río de Janeiro. André se fue a Lisboa desde Brasil aún joven, con sus hermanos, entre ellos el famoso dramaturgo Antonio José da Silva, conocido como o Judeu, el judío. André y sus hermanos fueron a Lisboa a encontrarse con sus padres, que fueron arrestados por la Inquisición y libertos en 1713. Simão pasa entonces a vivir con su madre en la casa de la pareja Pascua dos Ríos y André Méndez da Silva, y según relata el doctor Bruno Feitler, es muy bien recibido y rápidamente se integra en la casa. Así que su madre y los dueños de la casa se sentían muy a gusto para hablar de judaísmo en su presencia. Detalle: el padre de Simão, Antonio da Fonseca Rego, al salir de la cárcel se fue a Angola, no teniendo más contacto con Simão o María da Fonseca después. Bueno, debido a la integración de Simão en la casa, su madre le invita para hacer el ayuno del gran día, que es como llamaban el ayuno y la celebración de Yom Kippur. María sintió un nerviosismo en Simão, pero no imaginaba lo que iba a pasar. Aquí tenemos fotos en esta diapositiva del Palacio Estaus, el Palacio de la Inquisición, en aquel entonces. Aquí una foto actual, que es el Teatro Dona María II. Quien visita Lisboa seguramente ya vio este teatro, que está en la Plaza de Rocío, muy importante. Y al lado el dramaturgo Antonio José da Silva, un judeo, que es también parte de esta historia y que después va a ser condenado por la Inquisición también.
Bueno, en el día 5 de octubre de 1737, María, junto a la pareja Pascua dos Ríos y André Méndez da Silva, así como sus parientes y, claro, Simão, estaban celebrando Yom Kippur en la casa de Antonio de Frois, hermano de Pascua dos Ríos, en Estrada de Santana, Lisboa. A las 5 de la tarde, 3 agentes de la Inquisición baten a la puerta de la casa y son recibidos por Simão. Él les había avisado y denunciado a todos. Simão denunció a su propia madre, a su tía, a su prima, bien como a la gente que le dio casa en Lisboa y todos sus parientes. María de Valencia iba ahora a la cárcel por segunda vez. Ella sabía bien que la pena para los que vuelven a ser condenados por judaísmo era la muerte en la hoguera. Confiesa su crimen de ser judía a los inquisidores, esto que quedan impresionados con el hecho de que María fue denunciada por su propio hijo, habiendo relatos que uno de ellos quedó conmovido por la historia de María, así que uno de los inquisidores apela a Roma en 1744 para que no se aplique la pena de muerte a María. El Consejo General de la Inquisición en Roma tarda 10 años para dar una respuesta, aceptando cambiar la pena de María para cárcel y uso perpetuo de San Benito, lo que está registrado en el auto da fe de Évora de 20 de junio de 1756. Posiblemente María fue llevada a Évora en 1755, después del fuerte terremoto de Lisboa que pasó en este año de 1755. María murió en 1756 con cerca de 58 años, de los cuales pasó casi 25 en las cárceles de Lisboa y Évora, entre 1729 y 1756. Según el doctor Bruno Feitler, posiblemente María es una de las víctimas de la Inquisición que más quedó tiempo arrestada en las cárceles inquisitoriales. Y aquí podéis ver una foto, una imagen de inteligencia artificial que es para demostrar cómo sería María en las calles de Évora, cómo sería ella en sus últimos años. El recurso de la inteligencia artificial para ayudar a visualizar los hechos y las cosas que pasaron. ¿Y qué pasó con Simão, su hijo? Simão, el Malsín, fue arrestado en la prisión de la custodia, que era menos dura que las prisiones secretas de la Inquisición. En el 18 de octubre de 1739, Simão ayudó a la Inquisición a ejecutar la pena de muerte del dramaturgo Antonio José da Silva, conocido como el Judío, que hablamos hace poco. En el libro Círculos de Fuego, se dice que Simão llegó a arrancar partes de la ropa de Antonio, guardando para sí como una reliquia. En septiembre de 1739, un mes después de la muerte de Antonio, Simão recibe su libertad y parte para Brasil, a Río de Janeiro, dejando Lisboa en enero de 1740 a bordo de la nave Nossa Senhora da Glória, a la cual solo tenían acceso los altos oficiales del ejército, lo que es un indicio de que Simão fue puesto a bordo por los agentes de la Inquisición como recompensa por sus delaciones. Sin embargo, la Inquisición deja marcas y heridas. Después de tanta persecución, capturas, procesos, delaciones, muertes en su familia, Simão quedó con serios problemas psicológicos. Eso queda claro en el episodio dramático que tuvo Simão a bordo de la nave Nossa Senhora da Glória. Una noche, después de cenar de modo muy agobiado, Simão arrancó un rosario que llevaba al pecho y gritó delante de todos: «Yo renuncio». El cura, que estaba a bordo de la nave, exige que Simão complete la frase con renuncio al diablo. Pero Simão dice: «Yo renuncio al cristianismo». Enseguida, el capitán de la nave ordena que miren las cosas de Simão en su equipaje, donde encuentran certificados de la Inquisición y restos de un San Benito. Al llegar en Río de Janeiro, Simão queda arrestado, obviamente, y en 1741 torna a Lisboa
para dar explicaciones al tribunal. En este tiempo, Simón vuelve completamente loco, diciendo que iría a casarse con una princesa encantada, que sería la hija del rey Don Sebastián, presentando constantes alucinaciones. Al confesar sus pecados y por su estado mental mismo, los inquisidores decidieron libertar a Simón en Lisboa, avisándole que en la próxima vez sería muerto. Después de este episodio, Simón cambia de nombre y no se tuvo más noticias de él, bueno, para la suerte de sus parientes. Bueno, amigos, esta es la historia de parte de mis antepasados. Fue así como la Inquisición desaparejó la vida judía de los descendientes de Ambrosio Vieira, con excepción de María da Fonseca, su hija, que fue para Holanda y ahí murió como judía. De toda esta historia, ¿cuál es mi conclusión? Pues que no debemos esconder nuestra identidad. La única descendiente de Ambrosio que no escondió su identidad judía tuvo una vida buena en Holanda junto a la comunidad. Su hijo, Daniel Belillos, fue rabino en Holanda, tiene libros publicados y ahí vivió muy bien con su familia. Los otros descendientes de Ambrosio que decidieron ocultar sus identidades y vivir bajo la opresión fueron arrestados o asesinados por la Inquisición portuguesa. Este tema es aún más importante con todo esto que está pasando ahora mismo en Israel y en el mundo. Estamos viendo casos graves de antisemitismo en muchos países y en algunos lugares hasta con apoyo de gobiernos, como desgraciadamente está pasando en Turquía, donde hay comunidades sefaradíes tan importantes. Es muy triste y preocupante ver que persecuciones de siglos pasados están se repitiendo en el presente. El punto es que cuando estamos en un lugar donde no se acepta nuestro derecho de existir, quedan dos opciones: denunciar la violencia y luchar para que los criminosos sean punidos, o cambiar de lugar. La historia nos enseña que esconderse y solo esperar que las cosas mejores nunca termina bien. El silencio y la ocultación solo favorecen a los agresores. La ocultación no solo es injusta, como no ayuda a traer días mejores. Aprovecho este momento para demostrar toda mi solidaridad a las familias de las víctimas del atentado terrorista del 7 de octubre en Israel y a todos que están sufriendo los efectos de la barbarie del Hamas y de otros grupos fundamentalistas terroristas, no solo en Israel, pero en todo el mundo. Sobre la nacionalidad portuguesa. Por el decreto del 30A de 27 de febrero de 2015, que podéis ver aquí en la foto, en la diapositiva, Portugal pasó a conceder la nacionalidad portuguesa a los descendientes de judíos sefaradíes, siguiendo el ejemplo que fue iniciado por España. Este decreto tiene una motivación reparatoria para repatriar descendientes de personas condenadas por la Inquisición. Con las pruebas que reuní de mis antepasados directos condenados por la Inquisición, tuve mi árbol genealógico aceptado por la comunidad israelita de Lisboa. Esto fue en septiembre de 2020, y después solicité la nacionalidad portuguesa al Estado, que me la concedió en diciembre de 2021. Por tratarse de una ley reparatoria, el decreto tiene un marco temporal limitado, de modo que va a decaer en diciembre de este año. A partir de enero de 2024, no se van a aceptar más solicitudes de nacionalidad portuguesa de los descendientes de judíos sefaradíes. Por más que Portugal haya participado de la cruel Inquisición, entiendo que esta ley fue importante para poner en foco la bella cultura de los judíos sefaradíes. Tal vez por ella muchas personas tengan investigado más sobre las comunidades sefaradíes en el mundo, comunidades estas que tienen siglos y siglos de vida y cultura en sefarad. Una cultura propia, un idioma propio, música, costumbres, ritos únicos. Además, la literatura indica que los judíos portugueses seguían con una identidad ibérica que se mezclaba con su identidad judía. Por eso, muchas comunidades de estos judíos por el mundo llevan el adjetivo portuguesa en su nombre, como la Sinagoga Portuguesa de Ámsterdam, la Sinagoga Portuguesa de Montreal, la Sinagoga Portuguesa de Londres, en New York también,
y etc. ¿Cómo me identifico? Pues me identifico como descendiente de judíos sefaradíes que practica el judaísmo. Yo participo de la comunidad judía local, pero aún no puedo decir que soy judío porque mis padres no lo son. Y esta es la regla judía. Estoy haciendo Gibur con el rabino Gershon Banievsky. Tendré mi Beit Din en diciembre de este año y espero que en breve yo pueda identificar oficialmente como judío. Y es importante decir que yo decidí practicar el judaísmo porque me identifiqué mucho con él a medida que lo estudiaba. No es porque tengo alguna ascendencia sefaradí en parte de mis antepasados que automáticamente decidí practicar el judaísmo. Al saber de la historia de mis antepasados, me dio curiosidad de aprender sobre la cultura y mucho me identifiqué con la cultura judía, con el tikkun Adam, con el tikkun olam, con tener una vida de propósito, con la valoración de la vida, con la historia del pueblo judío y el amor con que guarda su identidad a lo largo de los siglos. Además de esto, también hay un componente subjetivo en mi decisión. Al practicar el judaísmo, me sentí muy bien y creo que desde entonces tengo llevado una vida mejor, con más propósito y con la cual me identifico. Y si algo me está haciendo bien, ¿por qué no continuar? Por eso decidí seguir frecuentando la comunidad, participando de los hagim, de las fiestas, estudiando y practicando hábitos de una vida judía. Pero solo pude hacer esto con el ayuda de gente muy querida. La verdad es que tuve mucha suerte en conocer gente muy generosa en mi camino. Fue mi amigo Samuel Gabay, que estudió Derecho en la misma facultad que yo, que me ayudó a investigar y aprender sobre el judaísmo, bien como me introdujo en la comunidad local. También tuve la suerte de conocer al rabino David Eisenkranz, en la Keilah Neshama, quien me acogió cuando estuve viviendo en São Paulo y con quienes desde entonces mantengo contacto. Igualmente agradezco a rabino Gershon, quien coordina los estudios del Yur que estoy haciendo y que tanto me enseñan todas las semanas. Agradezco al Moel, Marcelo Weinsberg y a mi médico Dr. Sátiro por toda asistencia que me dieron en mi Brit Milá. También a Marcelo Magidman, doctor por la Universidad de São Paulo, quien mucho me ayudó con las investigaciones de la comunidad portuguesa en el periodo holandés. Agradezco mucho a todas estas personas, pues sin ellas yo no podría sentirme tan bien conmigo mismo como hoy me siento. También agradezco a mi familia y amigos que son comprensibles con mi decisión y con la identidad que llevo. En las fotos que podéis ver aquí en esta diapositiva, hay una visita mía a la sinagoga Kahal Tzur Israel en 2017, donde empecé a tener resultados más concretos en mis investigaciones y fui ahí a hacer una visita. Una foto con el rabino David Eisenkranz, aquí abajo. Al lado, yo teniendo clases de Rashi con Carlos Eda López. Un abrazo al doctor Carlos. Un Kabbalat Shabbat en la sinagoga local, aquí en la parte derecha, arriba. Yo leyendo una parte de la Gada de Pesa este año, aquí abajo, y una foto cenando con amigos y directores del movimiento juvenil Shomer Hatzayim, aquí en el centro. Objetivos para el futuro. Pues continuar aprendiendo el ladino y el hebreo, aprender a leer y escribir en solitreo, que es muy difícil, es una tarea dura, pero es importante. Investigar otras ramas y personas de mi familia. Investigar y ayudar a documentar la historia y cultura sefaradí. Y a eso agradezco mucho a Marcelo, Liliana y a todos de Sefarad, el Centro Cultural, porque en los encuentros de Al-Ham yo pude hacer esto, yo pude documentar esta misma historia en ladino, y esto para mí es un honor, es un cajón muy grande, así que muchísimas gracias. Documentar también, ¿qué más? Compartir el ladino y la cultura sefaradí a quienes quieran, y pasar también lo que aprendí para las nuevas generaciones. Le doy valor. Agradezco a todos por la atención, por el kavod, por el honor de estar aquí compartiendo un poco de mi historia con vosotros. Dejo mis contactos para los que quieren seguir hablando del tema, compartir informaciones, documentos.
o cualquier ayuda que pueda hacer. Así que muchas gracias, merci mucho. Qué fantástico, Pedro. Yo creo que la gente se dio cuenta porque cuando te escuchamos en los encuentros de Al-Had, tu historia, dijimos, tenemos que llevarla los jueves porque va a ser de mucho interés. Ahora cuando te leamos un rato los comentarios, vas a ver que la decisión fue sin duda acertada, realmente fantástica la presentación, fantástica la investigación, realmente muy agradecidos. Y además recordar que efectivamente que todos los enlaces a los sitios que nombraste ya están puestos en la descripción en YouTube, así que pueden acceder directamente a ella. Y además les agregamos ahí el enlace a la conferencia sobre cómo acceder a los archivos de Torre de Otombo, que nos explicó su directora, también está en la descripción de este video. Así que gracias, Pedro y Lili. No sé si quiere decir algo. Vamos No, a... quería felicitar a Pedro porque además de lo impresionante de la presentación, de la investigación, del trabajo, el recurso de usar la inteligencia artificial para que podamos tener alguna imagen, es muy divertido y muy interesante. Y además de eso, creo, Pedro, que tenés como un don que nos explicaste tan lindo que creo que estábamos todos fascinados, podíamos escuchar 5 horas más porque verdaderamente está muy bien desarrollado. Así que te ¿Das felicito. clases, Pedro? ¿Das clases de algo en derecho o algo? No, no. Bueno, no estaría mal que lo hagas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos lindos mensajes, ¿eh? Desde temprano, Adrián Toroquero, shalom para todas y todos, saludos cordiales y fraternales desde Colombia. Guillermo Cárdenas, saludos desde Ecuador. Alex Tigre, buenas noches a todos los integrantes de este estimado canal. Magnífica clase, Pedro. Bendito seas por compartir tus conocimientos en YouTube. Un abrazo, Alex. Lucien Beraja, saludos desde San Pablo. Werner Miller desde Londres. Gracias por esta presentación fascinante. Es casi cierto que somos primos de algún grado. La familia de mi madre, holandesa de Portugal y España, muchos emigraron de Holanda a Brasil. Qué interesante, Bernard. Si quieres, podemos hablar sobre esto. Después me En envías el un mail. En el último mes he descubierto muchos primos del estado de Ceará desde mediados del siglo XVI con apellidos de mi familia que acabas de mencionar y quiero saber más. Exactamente. Y sigue investigando, claro que sí. Ambrosio, supongo que será Sí. alguna cosa que continúa, ¿no? José Celdés, Shalom desde Mercedes Corrientes, muy interesante exposición. Adrián dice, en pocas palabras, impecable la presentación de don Pedro. ¿Cuándo tendremos un libro de su autoría contando estas grandes historias de su familia? Muchas gracias, Nelson. Esto sí es un proyecto interesante. O al menos una... ¿Tienes pensado, porque da para un guión de una película también, pero sin llegar a tanto? Yo pensaba mucho esto, Marcelo, que para una película sería algo, no sé, mínimamente fascinante, ¿no? Tantos detalles. Bueno, acá una expresión de asombro. ¡Wow! Emilio Chaire, excelente. Desde Resistencia Chaco, el amigo Emilio. Sí, excelente e interesantísima exposición. A ver si Emilio. continúan. Adrián, felicitaciones a don Pedro. Cada uno de nosotros y de nuestras familias tenemos historias por contar. Vuestra historia familiar es muy semejante a la mía. Efectivamente, cuando preparábamos, recuerdas hoy cuando hablábamos, Pedro, antes de empezar, que decíamos que en el público que suele estar los jueves hay mucha gente que se iba a identificar con tu historias. Guillermo Díaz, Hasako Baruch. Gracias, Guillermo. Adrián dice, muchas gracias a todas y todos, doña Liliana, don Marcelo y a don Pedro, por presentarnos esta gran exposición, semana buena, alegre y dulce, con mucha salud, Shabbat Shalom.
Emilio dice saludos, claro, ahora sí, desde Resistencia, Chaco, en Argentina. La que viene ahora me gustó mucho el comentario. Oye, quiero hacer lo mismo que tú. Bueno, hay que dedicarle muchas horas, mucha paciencia, mucho orden. Me lo imagino a Pedro súper ordenado, casi obsesivamente ordenado. Pero os digo que es una cosa que al principio tarda un poco más, es más duro, pero a medida que vas encontrando documentos, yo eh, os digo que cuando empecé a encontrar cosas, yo no podía hacer otra cosa más. Es que era como, no sé, un libro que te gusta mucho, una serie de Netflix, pero es tu propia historia, una cosa que no sabes, y cada detalle que yo iba encontrando, yo quedaba más aficionado por el tema y no podía más parar. Solo paré cuando pude encontrar todos estos datos, de verdad. Entonces, el principio es un poco más duro, pero a la medida que vas estudiando el tema, no paras más. Adrián dice, postdata, don Pedro es todo un jajam. Bernard Miller nos dice, muchísimas gracias, Pedro. Realmente impresionante y emocionante. Tomaré contacto y como siempre, gracias a Liana y a Marcelo. Gracias, Bernard. Bueno, no sabemos cuál es el nombre, nos gustaría que No, firmara alguno de los mensajes, pero el bueno, le ha ferrocarrilero. resultado una inspiración. Bueno, hasta ahí los mensajes y también me gustó, Pedro, y resaltar esta asociación de la historia con el presente. Me parece que es más que justificada, es más que clara la historia de la discriminación por raza, por religión o por lo que sea. Digamos, lo que le está pasando al pueblo de Israel puede extenderse a cualquier forma de discriminación. La sufren los judíos a lo largo de la historia y en el presente, pero no solamente los judíos, así que vaya ese mensaje que enviaste, nos adherimos y realmente muy oportuno. Acá hay uno más, puso algo más ferrocarrilero. ¿Puede uno acudir a la comunidad judía que lo certifica para guiar en la genealogía e investigar como tú? Imagino que es una pregunta. Sí. Bueno, siempre es bueno acercarse a la comunidad judía que lo pueda ayudar. No siempre se tiene éxito, en el sentido de que hay instituciones o sinagogas o comunidades más abiertas y son más receptivas a esto, y otras son más cerradas y cuesta más. Pero bueno, también me imagino que la insistencia y ser obsesivo también atrás de una idea es valioso para llegar adelante. Si uno no tiene mucho éxito en una comunidad, bueno, siempre hay otro. El judaísmo es muy amplio y va a encontrar muchas formas de recibirlo muy distintas. Algunas cerradas, otras más abiertas. Por ejemplo, veía, Pedro, que estás en el proceso de conversión, ya casi finalizando, pero participando de todas las actividades de pesas, de la comunidad, Plenamente, claro. plenamente como claramente tiene que ser, no tengo ninguna duda, ¿no? Así que así debe ser. Si me permites añadir, Marcelo, es una pregunta que creo que mucha gente puede tener. Hay gente que tiene historias y tiene interés también por la cultura y por la religión. Exactamente lo que dijiste. Yo creo que en cada ciudad esto va a depender de dónde estás, de cuántas comunidades tiene tu ciudad. Esto es algo que puede cambiar de un sitio para otro, pero normalmente, si estás en una ciudad un poco más grande, es más común, porque no es toda ciudad que tiene comunidad judía, desgraciadamente. Hay lugares que no vas a encontrar personas, pero si estás en una ciudad más grande, puede ser que encuentres más comunidades más abiertas, más liberales, que es más fácil de llegar y de estar dentro, y con mucha paciencia. El judaísmo no es una religión de los apresados, no, definitivamente no. Tienes que tener mucha calma, tienes que ir con paciencia y participando, demostrando interés y estudiando, y al poco es un proceso natural. Cuando ves, ya estás haciendo todo, ya estás ahí dentro, ya conoces a todos de la sinagoga. Es una cosa, no es como que llega un rabino, te pone ahora eso. No, es, una, es literalmente un proceso que vas participando de la vida. Es una religión muy participativa. Hay algunos que son más religiosos, otros que son menos religiosos, pero todos de alguna manera participan. Y cuando estás ahí,
después puede se torne algo natural. Y si en tu ciudad no tiene una sinagoga o algún lugar que puedas acceder, hoy en la Internet, bueno, existen tantas comunidades por ahí, formas de conectarse. Un ejemplo es que los Kabbalat Shabbat aquí de varias comunidades de Brasil, seguramente en Argentina también, ya están en línea. A veces puedes acceder por Zoom y ahí ya puedes conectar y hablar con alguien. Y bueno, las cosas van. Entonces, es lo que dijiste, Marcelo, es buscar y insistentemente, con paciencia y con calma, vas participando. Y si for lo que te hace bien, lo que te cae bien, bienvenido. Una Bravo, bravo, maravilla. Pedro. Adherimos Bravo. completamente a lo que decís, ferrocarrilero, que nos gustaría saber tu nombre, que está muy emocionado y está pensando en un recorrido geográfico a modo de tour. Algo estuvimos hablando con Pedro. ¿Quién te dice por ahí podamos hacer algo? Y Guillermo Díaz, que dice que la comunidad judía de Natal, en Río Grande del Norte, es el mejor ejemplo de inclusión de los descendientes de los cristianos nuevos, que me imagino que es esta donde mostraste la foto, Pedro. Exactamente, Sí. exactamente. Está Muchos perfecto. aquí tienen una historia parecida, entonces tenemos este lazo común, esta parte común. Claro. Bueno, me alegro mucho que la gente haya valorado tanto como habíamos valorado nosotros, porque realmente es una historia fascinante, súper emocionante y súper profesional. Tiene esas dos dosis muy, muy importantes. Gracias, Pedro, por lo que nos trajiste. A Muchas vosotros. gracias. Un abrazo. ¿Nos vamos a presentar lo que viene? Bien, este domingo en Cochos de Aljad tenemos Piutín para fiestas y alegrías, recogidos y cantados por Moshe Bengio. Esto será como anfitriona Alicia Cisorraz, la creadora de Voces de Jaquetía, y su invitado Abraham Bengio, el hijo de Moshe, que nos ofreció este material tan interesante y que tenemos publicado a disposición de todos gratuitamente. Esto será el próximo domingo, 5 de noviembre, a la 1 del mediodía de Argentina. En el flyer hay horas de referencia de otros lugares. Recordemos que esto es en ladino y habrán escuchado a Pedro que cada tanto se le escapó alguna palabra en ladino, han visto que seguramente habrán entendido no todo, quizás ni se han dado cuenta. Y para el próximo jueves, en este mismo espacio, Raíces de Sefarad, vamos a presentar el libro Tiempo de Sombras, en vivo con su autor, Luis Miguel Morán. Él nos va a contar sobre esto que escribió, sobre diferentes épocas en las cuales se desarrolla la historia que narra en este libro Tiempos de Sombra, desde la antigüedad con los judíos hasta pasando por la Inquisición y siguiendo de ahí. Así que los invitamos a participar para conocer sobre el libro y sobre su autor y sobre la experiencia de esta escritura narrativa que debe ser tan, tan ilustrativa también. Sí, es de sorpresa en sorpresa, porque yo me imagino que todos dirán, ¿y qué tiene que ver este libro? Bueno, vengan y vamos a darle siempre sorpresas agradables como la de hoy. Gracias, Pedro. Esperemos Gracias. encontrarnos, o te venís para Buenos Aires o vamos para Natal y recorremos Recife y hacemos una tefilá en el sur Israel. Sería maravilloso, sería maravilloso. Os espero aquí en Brasil, ¿eh? Os espero aquí. Bueno. Y Un paz placer para y el un mundo. honor tenerte aquí. Es un compromiso, es un compromiso. Nos vamos, Lili. Nos Nos vemos vamos hasta la el próxima domingo semana. y siempre en nesefarat.com están todas los horarios, los programas y no se olviden de darle like a esto que nos viene muy bien. Chao. Chao. Adiós.